Que Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Bendito sea el Señor. Seguimos con la segunda parte, bendito sea el Señor, que tiene que ver con los diezmos. Dimos la primera parte a la luz de la palabra, en qué consistía el diezmo, si era en alimento o era en dinero. Era en alimento, nunca fue de dinero. Deuteronomio 14:24 habla claramente que si el dinero le quedaba lejos, si el lugar le quedaba lejos, podían venderlo y traerle el dinero en la mano y llegar al sitio donde Jehová su Dios le ordenara, y ahí compraban el vino, el aceite, el grano, lo que ellos quisieran. Bendito sea el Señor. Pero nunca fue de dinero. Lo demostramos a la luz de la palabra, era de ley. El apóstol Pablo nunca mandó a diezmar, ni Jesucristo tampoco. Donde Jesús mandó a diezmar en Mateo 23:23, dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Bendito sea el Señor, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo fue nacido de mujer y vino a cumplir la ley, para cumplir la ley, que el cumplimiento de la ley es Cristo. Romanos 10:4, si mal no recuerdo, dice claramente que el cumplimiento de la ley es Cristo. Y él lo dijo porque el sacerdocio levítico estaba vigente y él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla. Sin embargo, el apóstol Pablo manda a ofrendar, no a diezmar, la ofrenda para los santos. Ya nosotros dimos estudio bajo el tema, ¿manda Jesús y los apóstoles a que la iglesia diezme? No. Bendito sea el Señor. Esa es la primera parte. Entonces vamos a hablar de Malaquías 3:8 en adelante, donde muchos dicen que el que no diezme es un ladrón, porque Malaquías dice claramente, vosotros la nación me habéis robado. Pero note bien que Malaquías dice vosotros la nación, no está en plural, está en singular. La nación Israel, para Israel fue esa ley, no fue para las naciones, y era del producto de la tierra, nunca fue de dinero. Y dijimos que Ezequiel hizo una reforma. Ezequías hicieron las cámaras del depósito para entrar el diezmo, que era del grano de la tierra y el producto de la tierra. Y que también Nehemías también se le llamó también la cámara del tesoro, también donde se almacenaban los alimentos. Era un granero, un almacén. Nunca fue de dinero. Amén. La ofrenda sí es de dinero. Y Pablo manda a ofrendar. Cada quien de conforme a lo que propuso en su corazón. Habla en Corinto, habla en Romano, la ofrenda para los santos. Nunca habla de diezmo, porque el diezmo es de ley. La palabra no se contradice. Ahora, el que diezma no es pecado. ¿Por qué di ese estudio? Porque hay pastores que lo reciben honestamente hablando y le dicen a sus miembros que lo den. Pero sin embargo hay muchos pastores avariciosos que dicen que a la oveja, que el que no diezma es ladrón y que está en pecado, y eso es falso. Fue del producto de la tierra. El diezmo era del producto de la tierra, y eso es de ley, no es de gracia. La gracia no nos manda, en la gracia no nos manda el Señor ni los apóstoles, mejor dicho, no nos manda el Señor Jesucristo ni los apóstoles a diezmar, nos mandan a ofrendar. Vea ese estudio. ¿Manda Jesús y los apóstoles a que la iglesia diezme? No. Esa es la primera parte. Entonces vamos a dar inicio a este estudio. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 10, verso 2 de Corintios 10, verso 5. Eso está en la iglesia hace mucho. Bendito sea el Señor. 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un argumento, eso del diezmo, un argumento pasado que no tiene vigencia en la gracia, porque Cristo manda a ofrendar. Incluso lo que Cristo, lo que eran sus discípulos, ninguno eran propietarios ni ganaderos de tierra ni nada de eso. No tenían ganadería ni nada de eso. Eran pescadores. Bendito sea el Señor. Eran como Mateo, que creo que era publicano, era cobrador de impuestos. Entonces vamos a leer Malaquías 3:8. Vamos a leer, aquí vamos a dar el estudio. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Dice Malaquías 3:8, leemos el nombre de Jesús. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. Dijimos claramente que el diezmo era de ley. En aquellos tiempos se ofrendaba, se daba diezmo y también se ofrendaba, porque el dinero existía. Bendito sea el Señor. Porque cuando el camino le quedaba lejos,
el Señor le decía que lo vendieran por dinero, y cuando llegaran al sitio, que entonces lo compraban de grano, de aceite, de lo que ellos quisieran, pero nunca fue de dinero. Lo demostramos a la luz de la palabra. Dice, robará el hombre a Dios, Malaquías 3:8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te he robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación, no dice las naciones, eso era para Israel, no era para las naciones. No aplica para las naciones, ni aplica para los gentiles, ni para los que eran gentiles en aquel entonces, ni mucho menos para la iglesia de Cristo, porque era de ley. Hebreos 7:5 dice que ciertamente de lo que salen ciertamente de lo que salen de los lomos de Abraham, los levitas tenían el mandamiento de tomar el diezmo del pueblo según la ley, y ya no estamos en la ley, estamos por gracia. El decir que se diezme, entonces estamos volviendo a la ley, y eso está hace mucho en el pueblo de Dios. El ministro que es llamado por Dios no está sustento a ofrenda, no está llamado a depender de ofrenda ni de diezmo. Su sustento viene de arriba de Dios. En la ofrenda hay que darla porque es un mandato del Señor a través del apóstol Pablo. Pero dice, cada quien dé conforme a lo que propuso. 2 Corintios 9:6, y el diezmo no es lo que usted proponga. El diezmo era tajantemente un 10%, y no de dinero, era del producto de la tierra. Eso lo vemos en Deuteronomio 14:24, lo vemos en Levítico, lo vemos en diferentes citas bíblicas. Bueno, el estudio que yo di en la primera parte, manda a Jesús y los apóstoles a que la iglesia diezme. Ahí usted va a encontrar con luz y detalle todo por la palabra, que no hay asidero bíblico para mandar a la iglesia a diezmar. Dice claramente, maldito soy con maldición. Volvemos y leemos, robará el hombre a Dios, porque vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación, no en plural, en singular. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora. Haya alimento, no dice dinero. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruiré el fruto de la tierra ni vuestra vid. O sea, el fruto de la tierra, o sea, aquí mismo te lo dice también, que es del fruto de la tierra el diezmo, no de dinero. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y os destruirá, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones dirán, bienaventurados, porque soy tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Se está dando cuenta que el diezmo es del producto de la tierra. Dice que no dejará que el devorador devorara su tierra. ¿Y cuál es el devorador? Muchos dicen que es el diablo, no es el diablo. Ahora, se puede dar un mensaje de ahí y llevarlo al plano espiritual. Amén. Pero no al plano literal. Porque el diezmo era del producto de la tierra, y eso era en el tiempo de la ley. Y dice Gálatas que el que no cumple, dice Gálatas que maldito todo aquel que vive bajo ley, porque si cumplimos una parte de la ley y no cumplimos la otra parte, nos hacemos transgresores. Entonces ya estamos en la gracia. No es que estoy diciendo que mis hermanos son malditos, Dios me libre, porque en la ley es por gracia. Amén. Y es una doctrina errónea que está desde hace mucho dentro del pueblo. Y Cristo no mandó a diezmar ni los apóstoles. Eso usted no va a hallar cita bíblica en parte. En Hebreos 7:5 dice claramente que los levitas recibían el diezmo del pueblo por mandato de Dios según la ley. Y Mateo 23:23 dice que Jesús dijo, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro, hablando del diezmo, porque Cristo vino a cumplir la ley. Y Romanos 10:4 dice que Cristo es el cumplimiento de la ley, y Cristo no vino a abrogarla. Pero en Mateo 5 en adelante, usted se pone a leerlo, como en el 23 me parece, dice que los discípulos vinieron a él y le dijo, cuando lleve la ofrenda al altar, no dice cuando lleve el diezmo. Y Pablo sigue con esa secuencia en el Nuevo Testamento y dice, así es mandado a la iglesia por parte de Dios, de que se ofrenden, no que se diezme, porque el diezmo era de ley, era obligado. Y en la gracia Dios no obliga a nadie, es por gracia. El que quiera servirle tiene que ser voluntariamente. Amén. Entonces, seguimos con este estudio.
¿Qué significa el alfolí? Era un granero. La gente está diciendo, la gente se confunde y quiere decir como que el alfolí es el altar donde usted lleva el dinero. Es falso. Mira lo que dice aquí. ¿Qué significa el alfolí? Era un granero, o sea, un almacén grande para almacenar los diezmos. El rey Ezequías reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas. Segunda de Crónicas 31:1 dice: hechas todas estas cosas, todo lo de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judea, Benjamín, también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a su turno, cada uno según sus oficios, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y la ofrenda de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y alabanza dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Y el rey constituyó de su propia hacienda para los holocaustos, mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, nueva luna y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos edificasen a la ley, para que ellos se edificasen a la ley de Jehová, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo abundancia los diezmos de todas las cosas. Se está dando cuenta que es el fruto de la tierra. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron lo mismo del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. El mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron él en el mes séptimo. Seguimos segunda de Crónicas 31:9. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y no hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. La ofrenda consistía del diezmo, consistía en alimento, no en dinero. Dice aquí, y en ellas depositaron, dice aquí, entonces mandó Ezequías que preparasen, eso está en Ezequiel, en 2 de Crónicas 31, estamos leyendo el verso 11. Entonces mandó Ezequías a que preparasen cámara en la casa de Jehová, y la prepararon. Y en ella depositaron la primicia, los diezmos de las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí su hermano, que fue el segundo. ¿Se da cuenta? Eso que significa traer los diezmos al alfolí. Era un depósito, una cámara, un granero donde se almacenaban los alimentos. Entonces el pueblo tiene que despertar. O sea, 4:6 dice: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y hay muchos pastores manipulando a las ovejas, diciendo que si no diezman están en maldición, que están en pecado. Incluso hay personas que ni le están dando oportunidades si no diezman. Es una doctrina del diablo y una malicia del mismo Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. El sacrificio de Cristo está por encima de los diezmos y por encima de todo. Bendito sea el Señor. Hay que ofrendar y dar para Dios, pero cada quien dé conforme a como propuso en su corazón. O sea que si usted tiene 1,000 pesos, ya no es un 10. Usted puede dar un 10 son 100 pesos. Si fuera bíblico el diezmo en el nuevo pacto, no es bíblico. Entonces ya usted puede dar por agradecimiento 200, 300, hasta 500 que usted quiera. Bendito sea el Señor. En los tiempos de Nehemías había una cámara de depósito en la casa de Jehová. Mire, amado, hay gente que no le están dando oportunidad si no diezman, ni le están dando cargo tampoco si no diezman. Y eso es una doctrina de demonios. Bendito sea el Señor, porque eso era de ley. Vea la primera parte. ¿Manda Jesús y los apóstoles a la iglesia a diezmar? No. Entonces vamos a seguir. En los tiempos de Nehemías había una cámara de depósito en la casa de Jehová. El que dé el diezmo, no le estoy diciendo que esté en pecado, que se va a condenar porque dé el diezmo. No, eso ni te salva ni te condena. El problema es que hay manipulaciones ahora mismo.
Hay gente manipulando, diciendo que el diezmo hay que darlo y que era de dinero. Y no era de dinero, era del producto de la tierra. Y en aquel tiempo existía el dinero. Vamos a ver Deuteronomio 14, 24. Vamos a decir así. Y si el camino fuere tan largo, no pueda llevar, vamos a leer el 22, 24, 22, y indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiera el campo cada año. O sea, cada año se diezmaba y cada 3 años. Dice, y comerá delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu ganado, de tu vino y de tu aceite y de tu primicia, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios de todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pudiera llevarlo porque por estar lejos del lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderá y guardará el dinero en tu mano y vendrá al lugar que Jehová tu Dios escogiere y dará el dinero por todo lo que desee, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerá allí delante de Jehová tu Dios y te alegrará tú y tu familia. Era del producto de la tierra. Y no, que no había dinero en aquel tiempo, había dinero. Pero el Señor no recibía dinero, era alimento que se recibía en la casa del Señor. Entonces vamos a ver Proverbios 3.9, que muchos nada más leen una parte y la otra se quedan con ella tranquilos. La otra no la dicen. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué dice Proverbios 3.9. Hay poder en Jesús. Yo siento el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Proverbios 3.9. Honra a Jehová con todos tus bienes. Dice, honra a Jehová con todos tus bienes. Y muchos se quedan ahí, no dicen, no siguen leyendo. Dice claramente, con la primicia de todos tus frutos, y será lleno tu granero con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tu granero, que es el alfolí que habla Malaquías capítulo 3, verso 8 y verso 10. Eso está claro. En los tiempos de Nehemías había una cámara del depósito en la casa de Jehová. Nehemías 10:35. También se le llama cámara de depósito. Bendito sea el Señor. O cámara del tesoro se le llamaba también. Bendito sea el Señor. Y dice en Nehemías 10:35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol. Usted está viendo, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también la primicia de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes, a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibieran de las décimas de nuestras labores en toda la ciudad. ¿Se da cuenta? Ahí te nombra y te dice claramente que el diezmo es de alimentos, te lo dice claramente. Bendito sea el Señor. El alfolí que se menciona, el alfolí también se le llama cámara del tesoro. En Nehemías lo vemos, Nehemías 10:39, porque la cámara del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino, del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Que por eso fue lo que pasó en Malaquías, que hubo maldición en el pueblo, y los sacerdotes también abandonaron porque no estaban llevando los diezmos a la casa de Jehová. Y hubo maldición, y Dios permitió que llegara la langosta, que a eso que se refiere el devorador, no al diablo como muchos dicen. Lo podemos llevar al plano espiritual, es un mensaje en el plano espiritual, lo podemos llevar, pero no era literalmente, no era espiritualmente eso, ni es espiritual, eso es literal. Ahí está hablando literalmente, lo vamos a ver. Por eso dice claramente, leímos a Proverbios 3:9 claramente, que dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de toda tu fruto, y serán llenos tu granero con abundancia, y tu lagares rebosarán de mosto. O sea, el alfolí que habla Malaquías es, bendito sea el Señor, es la cámara del secreto, o la cámara del tesoro, o la cámara
o el granero, que era un almacén que había en la casa del Señor para llevar el fruto de la primicia de los frutos de la tierra. Amén. Deuteronomio 14:22 dice, lo vamos a leer de nuevo: indefectiblemente diezmará del grano que rindiere tu campo cada año y cada 3 años se diezmaba, y comerá delante de Jehová tu Dios y el lugar que él escogiere, y comerá delante de Jehová en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de la primicia de tu manada y de tus ganados, para que aprenda a temer delante de Jehová tu Dios. Y si el camino, en el verso 24 de Deuteronomio 14:24, y si el camino te fuere tan largo que no pueda llevarlo por estar lejos de ti, en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderá por dinero, traerá el dinero en tu mano y comprará vino, vaca, grano, todo lo que quisiere, para que Dios te bendiga, y te alegrará y comerá delante de Jehová y te alegrará. Eso está claro. Porque dicen, no, porque el dinero no existía en aquel lugar. Aquí dice Jehová que existía, o sea que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa reprenderé por vosotros al devorador? Malaquías 3:11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ni vuestra vid reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a seguir con este estudio. Eso significa la langosta. Éxodo 10:3. Entonces vinieron a Moisés y a Aarón al faraón y dijeron, Jehová, Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrá humillarte delante de mí? Dejará ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusase dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ellas comerán lo que quedó del granizo, comerán asimismo todo árbol que os fructificare en el campo. Por eso dice que reprenderé al devorador, refiriéndose a la langosta. Bendito sea el Señor. Levítico 11:21. Pero por esto comeréis todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviese piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comeréis de ello: la langosta según su especie, el langotín según su especie, el argol según su especie, y el aga según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis abominación. Ahí se señalan dos tipos de langosta, una que era permitida comer y otra prohibida. En el tipo comestible, Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. O sea, había una langosta que no se podía comer. Dice, estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langotín según su especie, el algor según su especie, y el algot según sus especies. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis por abominación. Y ahí señalan 2 tipos de langosta, una que era permitida comer y otra prohibida. En el tipo comestible, Mateo 3:4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía, bendito sea el Señor, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel. En las comestibles se incluye la langosta incontable, o la langosta que llegan al langotín, que devora el argol, que galopea, y el argal que salta. Estos nombres, 2 de ellos aparecen en el texto castellano sin traducción, más bien corresponden a los distintos estados de desarrollo de la langosta. Bendito sea el Señor. O sea, que el destructor, el devorador, era la langosta, que se iba a comer el producto de la tierra, no era el diablo, como muchos dicen, que el que no diema, que el devorador te va a devorar, sacando la palabra de contexto. Bendito sea el Señor. Número 1, la adulta que pone huevo.
tenía 4 facetas. Bendito sea el Señor. La adulta que pone huevo. 2, la larva que sale del huevo. 3, la saltona con alas en crecimiento. 4, la adulta lista para volar de nuevo. El profeta Joel da también una detallada descripción de estos 4 estados de desarrollo, que esa era la que devoraba el fruto de la tierra, y Dios la mandó como juicio a Egipto para que devorara toda su tierra, y que también Dios le dijo que iba también a suceder lo mismo con el pueblo de Israel si no obedecía a Dios. Y el pueblo de Israel no obedeció a Dios y también sucedió lo mismo. Dios le mandó al devorador, que no es el diablo, era la langosta. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir dando la definición. La oruga, en lenguaje técnico, la larva primera fase del desarrollo. La larva primera fase del desarrollo. 2, saltón, que corresponde a la ninfa con las alas más desarrolladas. 3, el revoltón con alas más crecidas. 4, la langosta del insecto adulto. O sea, tiene una metamorfosis, tiene 4 facetas. Entonces Joel habló de eso. Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestro día o en los días de vuestros padres? De esto contaré a vuestros hijos y sus hijas y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Van 3. Y la langosta comió lo del revoltón que había quedado. Ahí está la fase número 4. La 4 la describe el profeta. Lo que quedó de la oruga, que es la primera faceta, comió el saltón. Oiga, comió el saltón, que es la segunda fase. Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, que es la tercera fase. Y la cuarta fase, lo que quedó del revoltón, la langosta, dice, y la langosta, ya la adulta, comió lo que del revoltón había quedado. O sea, son 4 facetas que tiene. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muela de león. Asoló mi vid y destrozó mi higuera. De todo lo desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. O sea, se está refiriendo este señor se está refiriendo a la langosta. Y aquí dice claramente lo que quedó. Dice claramente, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. También aquí habla en un contexto, también un doble cumplimiento. Recuerde que el Nabucodonosor también sitió a Israel. Y naciones también sitiaron a Israel, naciones poderosas también llegaron en número a sitiar a Israel y eran entregados en su mano por el pecado. Bendito sea el Señor. Pero aquí está hablando en un orden literal. Bendito sea el Señor. Dice claramente, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muela de león. Asoló mi vid y destrozó mi higuera, de todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Desapareció la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Bueno, se refiere en un contexto literal, claramente. Desapareció de la casa de Jehová, fueron las langostas que subieron, que Dios los permitió, y devoraron todo el producto de la tierra. Desapareció la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo, porque el pueblo no estaba diezmando. Por eso es que dice que son malditos con maldición. El campo está asolado en un luto, la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto se secó el mosto, se perdió el aceite, confundido labradores, gemid viñero por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se está refiriendo, se está refiriendo humanamente hablando, que las langostas subieron y comieron todo y devoraron todo, y los sacerdotes estaban de luto, amén, porque no estaban dando el diezmo. Dios los hirió con maldición. A eso que se refiere Malaquías 3:8, maldito soy con maldición. La tierra fue maldita porque no diezmaban, pero eso era de ley, porque dimos la primera parte, como le dije, manda Jesús y los apóstoles a la iglesia a que diezmen. No,
era de la ley. Entonces aquí se estamos definiendo qué significa el devorador, que era la langosta, que tenía 4 estapas, y la estamos definiendo a la luz de la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Dice que no fueron, vamos a leer, entonces seguimos leyendo. Estamos en Joel 1, del 1 en adelante. Entonces vamos al verso 16. Dice que seguimos con la continuidad. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, a la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos porque se secó el trigo, los alfolís, los almacenes, a eso que se refiere. Malaquías 3, traes el diezmo al alfolí. En la iglesia hay almacén para llevar grano y llevar grano y el producto de la tierra. No, porque eso era de ley, no es de la gracia. Y dije que Pablo manda a ofrendar, dice cada quien dé conforme a como propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:6. Y el diezmo era de ley. Lo dijimos claramente en Hebreos 7:5. Dice claramente que ciertamente los hijos de Abraham, de los que salen de los lomos, los levitas, tenían el mandato de recibir el diezmo según del pueblo, por mandato de Dios, según la ley, que ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Dice aquí, dice aquí, que el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo, cómo gimieron la bestia, cuán turbados anduvieron los atos de las bueyes, porque no tuvieron pasto, también fueron asolados los rebaños de la oveja. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió la pasto del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. La bestia del campo braman también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió la pradera. No solamente la langosta devoró su producto, sino que también el sol, el calor, la sequía, destruyó, arrasó con todo. Bendito sea el Señor, por causa de que ellos no diezmaban. Por eso era en la ley, amado. Con consecuencia de la desobediencia, en Deuteronomio 28:37 habla, y serán motivo de horror y servirán de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales te llevará Jehová, a los cuales te llevará Jehová. Sacará mucha semilla al campo, recogerá poco, porque la langosta la consumirá. Era langosta que se refiere. Plantará viña y labrará, pero no beberá vino ni recogerá sus uvas, porque el gusano se la comerá. Hablando de la primera fase de la langosta. Tendrás olivo en todo el territorio, mas no te ungirá con el aceite, porque tu aceituna se secará. Segunda de Crónica 7:12. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre he invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te está diciendo claramente que cuando él enviare, él cerrará los cielos para que no hubiese lluvia, y que enviare su gran ejército, la langosta, y devorara la tierra por causa de la desobediencia, no solamente porque no diezmaran, sino también por la idolatría, que se fuesen a adorar dioses ajenos. Bendito sea el Señor. El Señor dice claramente que si fueran a esa casa, a la casa de Jehová, y se humillaren, entonces Él oiría desde el cielo, perdonaría su tierra, y sanaría su tierra, y perdonaría su pecado. Amén. Eso está claro, amado. Salmos 78:46. Salmos 78:46. Salmos 78:46. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta, y sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con escarcha. Se refiere al pueblo de Egipto. También sucedió lo mismo con Israel, porque desobedeció el mandato. Jehová dijo, consecuencia de la bendiciones de la obediencia, Deuteronomio 28, y consecuencias por causa de la desobediencia. Eso mismo le aconteció a Israel por desobediente. Deuteronomio 7:15. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces,
no la pondrá sobre ti, antes la pondrá sobre los que te aborrecieren. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas, la quitará y la pondrá sobre las naciones desobedientes, los que no obedecen a Dios. Antes la pondrá sobre todos los que te aborrecen, sobre todas las naciones que aborrecían a Israel en ese entonces. Amén. Amós 4:9. Os herí con viento solano o con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestra viña y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Le pasó lo mismo. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volviste a mí, dice Jehová. Eso está claro. Joel 2:24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y yo restituiré los años que comió la oruga, número 1, el saltón, número 2, el revoltón, número 3, y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Está claro y hemos ministrado conforme a la palabra, estudio bíblico de Malaquías 3:8, qué significa el alfolí, que era un almacén, bendito sea el Señor, en el templo de Dios, que le llamaban también la cámara del tesoro o la cámara del depósito. Y también definimos a la luz de la palabra quién era el devorador, que eran las langostas y que tenía 4 facetas, y lo describimos a la luz de la palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con ustedes David Batista. La palabra de Dios dice que si alguno ministre conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11, Efesios 2:20 dice, fundamentado sobre los apóstoles y los profetas, cuya piedra principal del ángulo es Cristo Jesús. Y dice Primera de Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento, el cual está establecido, que Cristo Jesús. Malaquías cuando dice la nación, no las naciones todas me habéis robado. Y cuando habla del alfolí, no habla del altar, porque el altar es cuando se lleva la ofrenda del dinero. No se habla se habla del alfolí, que es un almacén. Le dije que la cámara del depósito, la cámara del tesoro. En Nehemías hablamos de eso en el estudio. O sea que eso está claro. Dimos este estudio a la luz de las palabras. Esta es la segunda parte. Quiero que vea la primera parte que dice, ¿manda Jesús y los apóstoles a la iglesia a diezmar? No. Esta entonces es la segunda parte de Malaquías 3:8, donde muchos se sustentan y dicen que ese devorador es el diablo. Y vimos a la luz de la palabra que la langosta, que tenía 4 facetas, y lo definimos a la luz de la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. El que diezma, no vamos a decir que está en pecado, el que diezma, gloria a Dios. Antes se lo bebía de él. El problema es la manipulación del pueblo, que están manipulando muchos pastores ya que se han corrompido, que su dinero está en el diezmo, y concilios que han pervertido la iglesia, y donde hay gente que no le dan cargo dentro de la iglesia, a veces ni oportunidades, porque no diezman. Y es una malicia del mismo diablo, que el Señor reprenda al diablo. Es una doctrina de demonio. Lo digo con toda la autoridad que el Señor me ha dado, y la palabra me lo avala. Hay pastores que son de Dios, que reciben los diezmos. No voy a decir que están en pecado, pero si alguien le exige los diezmos a usted obligatorio, está en pecado, tiene problemas, porque eso es de la ley, no es de la gracia. ¿Y por qué Jesús manda en Mateo 23:23 a que se diezme? Porque estaba el sacerdocio levítico y era el cumplimiento de la ley. En Mateo 5 en adelante, creo que 23, del 1 en adelante, usted lo le dice que Jesús, los discípulos, Jesús le dijo, cuando vaya y lleve la ofrenda al altar, no dice al alfolí, al altar. El altar es una cosa, el alfolí es otra cosa, que era un almacén, y lo describimos a la luz de la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es para edificación. El que da su diezmo y cree que Dios lo bendice porque lo da, pues dele, no déslo, porque antes usted se lo bebía y antes no lo bebíamos. Amén. Pero ahora somos libres. Pero yo no lo doy porque Jesús no manda a darlo. Y ningún pastor te puede obligar a ti a que tú des diezmo, que si tú no das diezmo estás en pecado. Eso es mentira. Oseas 4:6 dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Métase en la palabra. Hay muchos argumentos y muchas cosas que se están enseñando por mucho tiempo dentro de la iglesia, que son falsedades, que no tienen asidero bíblico, mal interpretada. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te lo dejo a tu conciencia. Analiza lo que yo te he dado por la palabra. La palabra habla mejor que todos nosotros.
No soy yo que estoy hablando, es la palabra. Yo simplemente soy un instrumento. Dios te bendiga y Dios te guarde hasta otra nueva entrega. Dios bendiga a todos mis hermanos de una forma especial. Amén.